Bueno, en el video anterior llegamos o explicamos cómo obteníamos la tabla de la ANOVA y llegamos a explicar a la conclusión a la que llegamos. Llegamos a la conclusión de que no existía diferencias. Entonces trabajaremos con este mismo ejercicio la comparación entre medias. Es decir, nos vamos a anidar o vamos a ocupar ahora sí voy a ocupar estos promedios que obtuvimos al principio. Pero como decimos que sí existe variación, estos promedios son los que yo voy a ocupar. ¿Dónde los voy a ocupar? En los métodos de comparación entre medias. Existen distintos métodos. En esta presentación, si mal no recuerdo, vienen 3. Entonces, el primer método es el método LSD, que es diferencia mínima significativa. El nombre es por sus siglas en inglés, no por otra cosa. Utiliza este método siempre y cuando los tratamientos tengan la misma cantidad de observaciones. Si no tienen la misma cantidad de observaciones, este método no les va a servir, muchachos. Entonces, este método se utiliza o se trabaja sacando el estimador, por llamarlo de alguna manera, un valor de paramétrico, por decirlo de alguna manera, que es la t-student de alfa entre 2, n mayúscula menos k por la raíz de 2 veces el cuadrado medio del error entre n. Es decir que volvemos a lo mismo, si nuestro alfa va a ser el estándar, es de 2.25, 12, que me multiplica 2 por 2.45, este lo saqué de la tabla de la ANOVA, entre 4. Ya que haga todo el dato, me va a dar un valor de 2.39, que este es como la F que utilizamos en la ANOVA, pero este nos va a servir para comparar las medias. Ahora, ¿qué es lo importante o qué es lo que se tiene que hacer en este método? En este método yo voy a tener que comparar de 2 en 2, yo no puedo comparar de más. Entonces, empiezo con el método A contra los otros 3. Y luego, ya que comparé el método A con los otros 3, voy a comparar el método B con los otros 2. Ya no lo comparo con A porque esa ya está aquí. Al momento de que yo meto valor absoluto a la diferencia, ya va a estar aquí. Lo mismo con la B, lo mismo con la C. Es decir, que si nosotros nos vamos en orden, siempre vamos a acabar con la penúltima menos la última y hasta ahí termina. Entonces, lo único que nos dice es, ya que tienes tú el método A con el B, el A con el C, el A con el D, el B con el C, el B con el D y el C con el D, entonces sacamos las diferencias, que es lo de los promedios. Si se fijan, estos datos de aquí son los promedios que ustedes tienen en la tabla principal. Sacamos su valor absoluto para que me queden todas en positivo y entonces hago la comparación. El dato que acabo de encontrar contra el que encontramos como estimador. Si este es más pequeño que este, no existe diferencia, pero si es más grande, sí existe diferencia significativa. Y entonces, donde exista diferencia significativa, este de significativa significa diferencia. Entonces podemos concluir que para este en particular, si se fijan, el método A tiene diferencia con C y con D. Y el método B tiene diferencia con C. Entonces, decimos existe diferencia de A con C, de A con D y de B con C. Podríamos llegar incluso a la conclusión de que en el método C algo está pasando porque el método C está variando contra el A y contra el B, porque entre A y B no hay diferencia. Otro método es el método Tukey o Tukey, pronunciación. Es parecido al del LCD, pero tiene su propio estimador, que esta Q de alfa se obtiene por medio de unas tablas que vienen anexadas ahí más adelante o las pueden encontrar en el libro que se les pasó de diseños de experimentos. Obtenemos igual el estimador, que este es la Q de o el estimador de Tukey del 0.05 del valor de alfa de 4,12 y nos va a dar un 3.28. Si se fijan, es una variación de una decimal comparado con el otro. Hacemos lo mismo, se hace la comparación o la diferencia entre las medias, siguen siendo los mismos valores y empiezo a hacer un cambio. Y luego ya ahí noto
que es no significativa, significativa. Este que antes era significativo ya no salió significativo, ya no es importante esta variación. Ya nada más existe variación de A con C y de B con C. Y por eso lo que comentábamos ahorita, que algo está pasando con la C porque sigue variando contra los otros dos. Y existe otro método más, que es el método Duncan. Este es un poquito más largo, porque el método Duncan se utiliza ordenando las medias de mayor a menor y se trabaja restándoselas a la más grande y así hasta llegar al último par. Su estimador no es un solo valor, este estimador va a ir cambiando dependiendo, porque esa P es desde 2 hasta el valor más grande que tengo, que son los rangos como tipo rangos múltiples. Y aquí la N se puede manejar, a diferencia de los otros métodos, esta N se puede manejar como una N armónica cuando no tenemos la misma cantidad en cada uno de ellos. Esta comparación con RP va a corresponder ordenándolas de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan, ahí está. Si ustedes revisan los promedios, el promedio más grande es el de C, y luego es el de D, y luego es el de B, y el último es el de A. Entonces, como el más grande dijimos que era C, entonces vamos a hacer C menos A, C menos B, C menos D. Y luego la que sigue más grande es la de D, D menos A, D menos B. Y luego la que sigue es la de B, B menos A. Ahora, ya que los acomodamos así, los libros de texto dicen que aquí lo que estamos haciendo, o vamos a comparar con la 4, porque si los ordenamos de menor a mayor, tú dices, estoy en C, para bajar hasta A yo tengo que bajar 4 escalones, por eso se va a comparar con la que llamaremos R4. Si los tienen ordenados, si los ponen ordenados C, D, B, si se fijan yo mencioné 3 letras, por eso está con R3. De C a D son R2. Y luego ya quito la C y empiezo D, B, A con 3. Por eso es R3. De B es 2. Quito la D y nada más tengo B con A. Por eso R2. Ahora, esas R's, ¿cómo se obtienen? Porque lo otro nada más es restarlas y listo. ¿Cómo se obtienen? Pues con este estimador y vamos a empezarlas a sacar, por eso están acá de este lado. Tengo los 3 valores, ya que sé con quién voy a comparar, empiezo 2.6, que es el que obtuvimos aquí. Es más, este 5 es más grande que este, entonces aquí existe diferencia, aquí también existe diferencia, aquí no, aquí sí. Aquí no. Y aquí sí. Perdón, aquí no tampoco. Entonces, ya que los comparo, entonces puedo llegar a la conclusión otra vez de que existe diferencia de A con C, de C con B o B con C y de D con A, que era la misma en la que llegábamos con Tukey. Y entonces seguimos diciendo que donde existe diferencia es en la C. Entonces algo está pasando en ese método C que nos genera que sea digamos, el mejor. En este caso, ese sería el que está, bueno, no mejor, en este caso es el peor, porque está utilizando o está agarrando más tiempo del que esperaríamos. Porque fíjense que estábamos viendo cómo al momento de utilizar el método, los tiempos de ensamblaje que se tardaron, entonces se tardó más en el método C. Y va a haber quien diga, pues sí maestra, es obvio, mire los valores, el más grande es este. Pero si se fijan, a pesar de que el 10.5 también es grande, no se considera variación importante, nada más en este. Entonces, algo está pasando en esta línea de ensamblaje o en este método de ensamblaje que nos está afectando demasiado. Y ahí era lo que platicábamos, que
tiene que la persona meterse a ese método o esa línea a ver qué es lo que está pasando. Si es el empleado, si es algo que no está embonando, etcétera, etcétera.